Oye, Sergio, ¿cuántas Eurocopas tenemos? Dos, ¿no? Madre mía. Empezamos con el vídeo. Pues no, chicos, esto no era más que una interpretación. Nosotros sabemos perfectamente que España tiene tres Eurocopas, ¿verdad, Sergio? Hombre, claro. Sabemos que tiene tres. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que tiene dos Eurocopas. Claro. Por eso os vamos a contar cómo ganamos la primera Eurocopa. Pues efectivamente, chicos, nos tenemos que remontar a 1964, un año en el que España se estaba recuperando económicamente de varios años de autarquía, en el que se había cerrado, sobre todo en el panorama internacional. Y eso, lo que les digo, unos años de recuperación económica, también marcado por el turismo, la aparición del turismo de sol y playa sobre todo, que gusta mucho a día de hoy, le gusta a todo el mundo, la verdad. Eh, gusta mucho. Y eso, en el sector futbolístico tenemos que hablar que en la anterior Eurocopa, que era la primera edición, la de 1960, España, vamos a decir que fue eliminada, pero se eliminó a ella misma, porque Franco, bueno, la selección española tenía que jugar contra la Unión Soviética y dada la enemistad que había entre estos dos países, Franco decidió retirarse de la eliminatoria y por tanto de la competición europea. Lo que pasó al final es que la Unión Soviética acabó ganando el campeonato contra Yugoslavia. Lo que no sabía Franco es que años más tarde se tenía que volver a ver las caras. Esto lo hablaremos ahora más tarde. En 1964 se produjo una ampliación de selecciones y es que en la anterior Eurocopa eran 17 las selecciones que juegan el campeonato y se añadieron 12 selecciones más. Por tanto eran un total de 29 selecciones. Y en cuanto al formato, ¿qué nos tienes que contar, Sergio? Sí, tiene bastantes diferencias a la Eurocopa de ahora. No había fase de grupos, como hay en esta Eurocopa, sino que había una fase previa eliminatoria. Se puede poner el ejemplo de la Champions actual. Hay como una fase previa en la que dos equipos se enfrentan directamente, ida y vuelta, y el que pase pues se clasificaba para la fase final de la Eurocopa, que es lo que pasó a España, ¿no? Claro, podemos decir que era como jugar octavos y cuartos de final, más Claro. prácticamente es lo mismo, podríamos decir, ¿no? Sí, pero en fechas anteriores se jugaban, no era lo mismo que la Sí, Eurocopa sí, sí, actual, porque la Eurocopa actual se juega del tirón, por así decirlo. En esta claro, eso había es. un margen de tiempo entre cuartos, por así decirlo, Sí, que no eran cuartos, y semis, que era la Eurocopa como tal, ya a partir de semis. efectivamente. Y también podemos decir, en cuanto a esto, que había muchas selecciones de que debido a rivalidad política o por otros temas abandonaban la competición o abandonaban o rechazaban la invitación. Es el caso, por ejemplo, de Alemania Occidental, que desde un principio rechaza la invitación. Luego podemos decir el caso también de selecciones como Finlandia o la selección de Grecia, que al verse emparejada en estas fases eliminatorias con Albania, pues decidió retirarse del campeonato porque habían estado 50 años de guerra Sí. pues con este país. Y luego vamos a Lo- hablar un poco del caso de lo que vienen siendo sorpresas que se dan en estas claro. eliminatorias. Es decir, recordemos que estamos en 1964 y es que en esta Eurocopa Inglaterra cae a manos de Francia. Inglaterra que 2 años después pues sería la campeona del mundo. Una sorpresa que nos deja este campeonato y que dejó a mucha gente boquiabierta, podemos decir. Y luego tenemos el caso también de Checoslovaquia, que cayó ante Alemania Oriental, una sorpresa porque Checoslovaquia la verdad que también tenía muy buen combinado. Es más, tenían tan buen combinado y iban en tan buena dinámica que más tarde, en 1976, se hizo campeona de Europa. Así que sí, fue una gran O sorpresa que sea, perdiese porque tenía equipo para poder ganarla. no sé si van a poder ganarla, pero por lo menos para llegar Sí, un para poquito más pelear. lejos, por lo Claro, claro. para pelear, eso es, para dar un poco de guerra. Porque la verdad que cayó 2-1 en la ida contra Alemania y luego en la vuelta empataron a 1. Así que fue una sorpresa total. Respecto a la selección española, cabe destacar que teníamos un muy buen combinado. O sea, teníamos una plantilla muy buena y éramos favoritos. ¿Qué jugadores teníamos así destacados, Sergio? Pues había grandes nombres en esta selección que seguramente recordéis. Por ejemplo, Zoco del Real Madrid, Amancio del Real Madrid también, Luis Suárez, que 4 años atrás venía de ganar el Balón de Oro, el primer y único Balón de Oro español que hay en el fútbol, que estaba militando en el Inter
y era exfutbolista del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que también salió mal de este equipo, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo si eso. Y por último tenemos a Pereda, que fue muy importante en la Euro, gracias a sus goles. Lo contaremos ahora después. Cuanto al trayectorio de esta selección española, cabe destacar que en primera ronda nos veríamos la cara con Irlanda del Norte, un rival que fue más duro de lo que seguramente muchos de los españoles esperaban. Y es que, a ver, en la ida el resultado fue de 1-1 en Bilbao y en la vuelta pues ganamos 0-1 y esto nos fue útil para pasar a la siguiente ronda. En la siguiente ronda jugaríamos, cosas del destino, jugaríamos contra República de Irlanda. Este rival sí que fue un poco más asequible, por así decirlo, y es que en la ida ganamos 5-1 en Sevilla y en la vuelta 0-2. No sé exactamente dónde es, pero ganamos 0-2, que es lo importante. Entonces España pasaba así a la fase final de la Eurocopa. Está demostrando que España tenía un gran equipo, y los otros equipos que estaban en esta fase final eran Hungría, la Unión Soviética y Dinamarca. De estos tres nos iba a tocar Hungría, un equipo del que Sergio yo creo que nos va a decir un par de cositas, ¿verdad? Hungría, sí, hay que decir que ya no estaba Puskás en este equipo, que seguramente el nombre que recordemos cuando escuchamos Hungría es Puskás. No estaba Puskás, pero venían de ganar 7-1 en Budapest en 1954 a la selección inglesa, y este fue la mayor derrota, bueno, y es la mayor derrota que ha sufrido Inglaterra en su historia. O sea, que venían muy fuerte. Y además, en este mismo año, en 1954, fueron subcampeones del mundo también. Y en cuanto a lo que viene siendo el partido, bueno, antes de nada tenemos que decir que esta fase final, vamos a llamarla Final Four, por llamarla de alguna forma, tendría lugar en España. Tendría como sede principal Madrid, con el Santiago Bernabéu, y Barcelona con el Camp Nou. El partido contra Hungría se iba a jugar en el Santiago Bernabéu y fue un auténtico partidazo, yo creo. Y es que España se adelantó en el marcador con un gol de Pereda en el minuto 35. Pereda, del que antes nos hablaba Sergio, ya estaba siendo decisivo. Y luego finalmente parecía que España se iba a clasificar a la final, pero un gol de Bene en el minuto 88 forzaba la prórroga. Sin embargo, un gol en el minuto 113 de Amancio, otro de los jugadores de los que nos hablaba Sergio, creo que ha hecho una buena selección de jugadores clave en esta Eurocopa. Un gol de Amancio nos daba el pase a la final. Y luego en la otra semifinal se enfrentaban Dinamarca y la Unión Soviética. El resultado final fue de 3-0 a favor de la Unión Soviética, por lo que no sufrió mucho para llegar a la final, la verdad. Entonces nos encontramos en el contexto de que la final entre España y la Unión Soviética tenía el mismo aliciente que en 1960, la enemistad política. ¿Qué haría Franco? ¿Jugaría el partido finalmente? ¿No lo jugaría? Ahora lo veremos. Una clamorosa ovación de 120.000 personas acoge la presencia del generalísimo y su esposa en el palco de honor. Asisten también doña Sofía, don Juan Carlos y don Alfonso de Borbón, el vicepresidente del gobierno, el ministro señor Solís, los presidentes de la FIFA y de la UEFA y el presidente de la Federación Soviética de Fútbol. Lo cierto es que Franco no quería disputar el partido, eso se dice. Y para esto fue clave la intervención de un ministro, el ministro José Solís, que fue quien convenció a Franco para que se jugase el partido. Y finalmente la final entre España y la Unión Soviética se iba a disputar. Por parte de las alineaciones, teníamos que la Unión Soviética tenía un 4-2-4 con unos nombres bastante difíciles, pero veréis ahora mismo en pantalla las alineaciones para que entendáis mejor los nombres. Aún así, los nombro. En la defensa habían... por la derecha estaba Anitskin, en el centro de la defensa Suftikov, Shesterjov, y en la izquierda Mudryk, en el centro del campo Voronin y Korneyev, y los extremos por la derecha estaba Chislenko, por la izquierda Kusairov, y de delanteros Ponedelnik y Ivainov. Y por parte de España teníamos una alineación que era un 3-2-2-3, que lo formaban en portería Iribar, Rivilla, Oribella y Calleja en la defensa, Zoco y Fusté en el medio del campo, Pereda y Luis Suárez más adelantados, y en la parte de la delantera teníamos a Mancio, Marcelino y La Petra
Destacar sobre todo la presencia de Yashin en la portería de la Unión Soviética, considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, y luego los jugadores que ya he destacado antes por parte de España. Además, otra cosa que también hay que nombrar, España no traía la mítica camiseta de España, no vestía de rojo, sino que vestía de azul, y la Unión Soviética vestía de rojo. ¿Por qué pasó esto? Esto era básicamente por ideologías. Como pasa ahora mismo, las ideologías políticas se dividen por colores. La de derecha en azul y la izquierda en rojo. Se puede poner el ejemplo también de la división azul mandada por Franco para ayudar a Hitler en la conquista de la Unión Soviética, precisamente, o de la URSS en ese momento, que fueron unos voluntarios españoles allí, a la URSS, y entre 1941 y 1943 el nombre era División Azul por eso mismo, porque la ideología era de derechas y por lo tanto el nombre era División Azul. Y por esto vestían tanto España de azul como la Unión Soviética de rojo, básicamente, como he dicho al principio, por sus ideologías. La tensión sobrevolaba el ambiente del partido entre la selección española y la Unión Soviética, por esto que comentábamos antes, por la enemistad política que existía entre estos dos equipos. El partido no podía empezar de una forma más frenética, y es que en el minuto 5 España se adelantaba en el marcador mediante un gol de Pereda. Sin embargo, 3 minutos más tarde marcaba y empataba el partido la Unión Soviética a través de Kusainov, el que era el extremo izquierdo del equipo que en este caso no actuaba como anfitriona de la competición. Saca España. Es un comienzo en el que las dos fuerzas antagónicas se observan mutuamente dispuestas al asalto. Han transcurrido los primeros 5 minutos. Atención, el gol español va a llegar. Suárez avanza por el lado derecho. Centra. Falla el corte el defensa Sostikov. Entra Pereda y culmina el tanto. ¡Gol! En una de las internadas llega el inesperado gol soviético. El presidente de la Federación Rusa sonríe, es natural. El gol del empate que repetimos ha sido marcado por el extremo izquierda Kusainov. El partido estaba siendo de lo más interesante, estaba siendo muy disputado, había momentos en los que dominaba España, momentos en los que dominaba la Unión Soviética. Sin embargo, en el minuto 84 Marcelino rompía el empate y daba la victoria al conjunto español. España por fin era campeona de Europa y tenía su primer gran título a nivel continental. Protesta el público y no le faltan motivos. Pero el genio de España, que es capaz de desconcertar al más templado, va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo. Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Es el espaldarazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el encuentro en televisión. El presidente de la UEFA entrega el trofeo al capitán Olivella. Por tanto, muchos conocen esta Eurocopa como la Eurocopa de Franco. Sin embargo, podemos ver que España tenía un equipo detrás, que Franco no ganó esta Eurocopa del suelo. O sea, de hecho, él se negó a jugar el partido. Así que no digáis que es la Eurocopa de Franco, porque está mucho más lejos de la realidad esto que decimos. Y que España tiene 3 Eurocopas, ya lo sabemos. Sí, y sobre todo también destacar que más que una Eurocopa, esto fue una guerra política entre España, o mejor dicho, los fascistas y los comunistas. Y salió victorioso los fascistas, pero porque tenían que salir unos y salieron ellos porque tenían mejor equipo, más que nada. Así es.
Así que esto es todo por nuestra parte. Más que nada deciros que si os ha gustado este vídeo, que le deis like, que es nuestro primer vídeo histórico, que si os ha gustado y queréis más vídeos de estos, que tenemos muchas historias preparadas y muchas curiosidades, tanto actuales como históricas. Si queréis verlas, darle like, comentad qué os parece, comentad también si sabíais que España tenía 3 Eurocopas, porque hay muchísima gente que no lo sabe, como ya os digo. Y nada más que decir, Sergio, ¿algo más que decir? Pues tú? nada, que espero que se lo hayan pasado bien y ya estaría. Pues eso, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.